Amado Dios y Padre Celestial, con temor y temblor, Señor, leo esta carta, porque es por tu gracia, Señor, que puedo estar aquí. Y cualquiera de nosotros, Señor, puede pasar por un momento oscuro en su vida de endurecimiento, de contumacia, pero, Señor, eso no nos exime, Señor, de ejercer disciplina y tomar medidas correctivas. Señor, ayúdanos. Si hay algún hermano que tiene dudas, por favor, permíteme resolvérselas. Y Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra. Toma mi salud, Señor, mis nervios y mi maldad. Y permíteme, Señor, ser lleno de tu Santo Espíritu, al igual que mis hermanos, para escuchar tu palabra, Santísimo Dios, y sobre todo que el poder de tu evangelio surta el efecto que debe tener. Señor, gracias. Preserva nuestros hogares, Señor, con tu gracia y misericordia. Perdónanos, Señor, por nuestras ligerezas en todo este tiempo con estos hermanos y nuestra falta de carácter. Pero permite, Señor, que de todo esto aprendamos y vivamos para tu gloria y que todas las cosas, aún, Señor, las terribles, nos ayudan a bien. Así que, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Y yo ruego, Señor, que tengas misericordia de estos hermanos en Bogotá, al igual que de nosotros, para continuar el buen camino de la fe y la batalla que tú tienes por delante para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que el ánimo no cambie. Vamos a continuar una segunda parte. Ustedes recuerdan, el anciano Rodrigo habló sobre las obras y que la fe por obras. Luego me permití predicar acerca de Hebreos capítulo 3, de que nos estamos alejando de Dios por culpa de nuestro pecado. Y hoy quiero resolver un asunto muy importante. Yo ruego a Dios de verdad que ustedes escuchen hoy con atención, porque pueden pasar dos cosas: que lo puedan acusar de antinominiano, antiley, o irse por otro lado, y que el Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de la gracia y qué es la gracia y cómo actúa la gracia en la vida de un creyente. El título de este sermón que está en sus boletines, yo creo que realmente es el que está, es una desgracia ese título. Hoy vamos a ver es la vida de gracia en la vida de un creyente, la vida de la gracia de Dios en la vida de un creyente. ¿Listos? Hermanos, vamos a iniciar entonces. Ustedes ven el crecimiento normal de sus hijos o de sus animalitos o de sus plantas, pero si en algún momento ese crecimiento que ustedes tienen en la vida de sus hijos se detiene, empieza preocupación. Tienen cierta preocupación si su niño no está creciendo normalmente, si el perrito o el animal no crece normalmente o si su planta no sigue creciendo. Hay una preocupación en nosotros, ¿es así o no? Y vamos al médico porque sabemos que algo mal está ocurriendo en la vida de mi hijo o en la vida mía o en la vida de alguien más. Yo quiero decirles, hermanos, que esa analogía en la vida espiritual es exactamente igual. Si nuestro crecimiento a la estatura de Cristo, si nuestro crecimiento espiritual se ve estancado por muchas razones, desafortunadamente a nuestros ojos no es fácil de ver, pero si el crecimiento espiritual que decimos tener está estancado, hay problemas serios. Y es mi deseo, si Dios permite y el Santo Espíritu nos guía, a entender qué es lo que nos está estancando. Quiero leerles una porción de un hermano que escribió esto y que lo pensemos un poco. Dice lo siguiente: las personas que son cristianas desde hace mucho tiempo debían ser los creyentes más entusiastas, dedicados, puros y serviciales de una iglesia. Ellos deberían ser la principal fuente de vitalidad de la iglesia y estar en la primera línea de evangelismo y oración. ¿Por qué? Porque ellos son los que han convivido con Dios por más tiempo, han tenido la oportunidad de aplicar la palabra a sus vidas durante más tiempo y deberían ser más obedientes y maduros que los creyentes que llevan pocos años en el evangelio. ¿Entendieron? Este autor dice, irónicamente, porque el texto es mucho más largo, muchos de nuestras congregaciones asumimos que somos fuertes porque hay mucha juventud en la iglesia y la fuerza de la juventud. Pero hermanos, los jóvenes siguen siendo jóvenes y hay necedad en el corazón de ellos.
pero la fuerza en una congregación debería estar de aquellos hermanos que llevamos 8, 10, 15 años, que deberíamos tener una vida mucho fuerte, abundante. Pero la verdad, mis hermanos, a la hora de la verdad, entre más conocemos, parece que la vida espiritual como que empieza a decaer. Y ese fervor y esa pasión y esa entrega como que se minimiza y nos volvemos cristianos flojos. Entonces, hay algo que ha detenido nuestro crecimiento. Hay algo que está impidiendo que sigamos creciendo espiritualmente y hay razones. Miren, podemos hacer una lista acá y decir, es pereza, es negligencia, es vagabundería, es falta de estudio bíblico, es falta. Y creo que volveríamos a caer en lo que siempre sucede. Buscamos como que podar las maticas, pero no ir a la raíz del árbol y encontrar el problema. Y les voy a adelantar cuál es el problema. Tal vez suene muy sencillo, pero voy a explicarlo más adelante. Nos hemos alejado del evangelio. Vamos a verlo, parece simple, ¿no? Pero nos hemos alejado del evangelio. Y una de las cosas que ha hecho que muchos de nosotros mengüen es esta expresión. ¿Han escuchado cuando algunos hombres o ustedes mismos han dicho, mire pastor, yo creo, o hermano, yo creo que el evangelio de la gracia o hablar tanto de la gracia hace que la gente se relaje? ¿Sí? O sea, como ya no voy a perder mi salvación y como no hay nada que me arrebate la mano de Cristo, entonces como que la gente se relaja. Y muchos pastores cuando llegan a la reforma dicen las ofrendas se van para el piso, el compromiso se va para el piso y sutilmente sale esa expresión, la gracia hace daño. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la gracia de Dios hace daño? Cuando hablamos de gracia, ¿cuál es el concepto que tenemos rápido? Es un don inmerecido. Sí, es un don, es un regalo de Dios. Pero hermanos, esa verdad es verdad, pero falta un poco más de verdad. Porque esa verdad, a pesar de ser un regalo, esa gracia, a pesar de ser un regalo, tuvo un costo. Y un costo altísimo. ¿Cuál fue ese costo? La sangre de Cristo. O sea, esa gracia con que fuimos salvados, que a nosotros es gratuita, a Cristo no le fue gratuita. Tuvo un precio altísimo, su sangre, su muerte, su sufrimiento y descargar la ira de Dios sobre su Hijo para otorgarnos y salvarnos por esa gracia del Señor. Ahora, esa gracia que solo decimos, sí, la salvación es un don no merecido a nosotros, pero es un don que le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces surge una pregunta. ¿Será que ese evangelio, esa gracia que estamos describiendo, realmente lleva a un creyente a volverse flojo? O sea, Cristo pagó un precio tan alto para brindarnos esa gracia, para que se la dé a los creyentes y se relajen. Yo creo, hermanos, que todos hemos pasado por ese momento en donde creemos que de verdad la gracia relaja, pero la gracia no relaja. Lo que relaja es mi pecado. Lo que relaja es mi maldad. Juan, ¿puedes subirle un poquitico nomás? Si está por ahí. Entonces, es posible que la Biblia hable de este asunto, de que personas tomen la gracia como un motivo para pecar. Por favor, en sus Biblias, Judas, capítulo 4, si son tan formales. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. ¿Sí? Solo tiene un capítulo, verso 4. Entonces, la palabra de Dios es tan preciosa que nos enseña que hay hermanos que quieren tomar la gracia de Dios como una ocasión para vivir una vida licenciosa. Pero en el libro de Judas habla muy claramente de este tema. Solo por citar un ejemplo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora, han entrado encubiertamente a la iglesia, al cuerpo del Señor, al pueblo de Dios. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, ¿cómo llama la Biblia a estos hombres? Hombres impíos. Ahora, ¿quién es un impío, hermano? Un impío es una persona irreverente, hombres malvados que tienen en poco la palabra de Dios. Es decir, un impío es aquel que no le importa absolutamente nada lo que la Biblia dice acerca de Dios y sus mandatos. Por eso Mateo capítulo 7 recuerdan, Señor, Señor. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hicieron la voluntad? Y a lo último el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, estos hombres impíos, perversos, que abusan de las cosas del Señor, tienen una condenación encima. ¿Por qué?
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa libertinaje? Libertinaje significa exceso, ausencia de freno, desmandarse, disolución. Es decir, amados que están aquí, todos aquellos que piensen que la gracia de Dios les salvó, les permite vivir una vida floja o una vida licenciosa y de pecado porque ya no pueden perder la salvación. La Biblia les dice, no son creyentes, son impíos. Los que toman la gracia de Dios como excusa para vivir una vida pecaminosa a consciente son hombres perversos o mujeres perversos, los cuales la condenación ya está sobre ellos, dice la palabra del Señor, y que convierten en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes se fijan, estas personas que toman la gracia mal enfocada, no ven a Jesús como Señor ni Dios como soberano. Es decir, no ven a Jesús como un comandante, un capitán que da órdenes. Si eso hace una gracia desmedida, una gracia libertina, que no es gracia, sino que se pervierte, ¿qué hará la gracia entonces según este contexto? Hacerme ver a mi Dios como un Dios soberano y hacerme ver a mi Señor Jesús como un Señor. Entonces, si me permiten adelantar un poco, la gracia de Dios llega a mi vida para hacerme obediente a la voluntad de Dios, a trabajar en mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero vamos a hablar un poco más de esto. Miren, hermanos, vayan por favor en sus Biblias a Tito. A Tito, vamos a meternos un poco más en la gracia del Señor. En la carta de Tito. De Tito. Capítulo 2, versículo 11. ¿Están ahí, hermanos? Tito, después de segunda de Timoteo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por favor, verso 12, enseñándonos ¿quién nos va a enseñar algo? La gracia de Dios. Esta gracia de Dios me va a enseñar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, lo que dice el Señor es que esa gracia me enseña, me provee, me da fuerzas o la vitalidad del Señor para poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de una forma piadosa. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, el Señor nos hace celoso de buenas obras porque nos ha bendecido ¿con qué? Con su gracia. Hermanos, ¿por qué es tan importante la gracia? Porque cuando el Señor nos da la gracia y todo lo que hacemos bueno es por gracia, ¿quién recibe la gloria? Cuando todo lo que hacemos, si es verdad que Dios me ha salvado por su gracia y yo soy buen esposo o buen padre o buen predicador o buen empleado, es un asunto que Dios me ha concedido por gracia para poder vivir en esa obediencia. Y si es un asunto de gracia, ¿quién recibe toda la gloria? Bueno, ese es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es exaltar a Cristo y su poder y no exaltar al hombre. Déjenme ponerles un ejemplo de cómo funciona esta gracia y cómo funciona esto que estamos hablando del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes conocen a Gedeón, está en la Biblia. Vayan a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, no lo van a leer, les voy a contar la historia. Solo vamos a leer dos pasajes. En el libro de Jueces, después de Josué, capítulo 7. ¿Listos, amados? En el libro de Jueces, capítulo 7, hay esta historia. Gedeón tiene que empezar una batalla con los madianitas, ¿de acuerdo? En esa batalla con los madianitas, cuando Gedeón va a pelear, Gedeón cuenta con un ejército de 32,000 hombres, ¿de acuerdo? Es un ejército de 32,000 hombres, es un ejército muy poderoso, pero miren lo que dice el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho
para que yo, dice el Señor, entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo que mi mano me ha salvado. El Señor les va a entregar a los madianitas, pero como es tan grande el ejército, el Señor dice, es muy posible que este pueblo vaya a la guerra con 32,000 soldados y luego se atribuyan la victoria a ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor sabiamente? Reduce el grupo de 32,000. Si ustedes leen Jueces 7 en sus casas, empieza a reducirlo y llega a un número hasta de ¿cuánto? ¿Recuerdan? 300. O sea, reduce el grupo del Señor hasta 300. Imagínense a la guerra con 32,000, todos nos sentimos muy fuertes, pero que el Señor diga, vamos a ir a la batalla contra un ejército mayor y solo van a ir 300 hombres. El Señor quiere decir, yo quiero que ustedes entiendan que esta batalla la gano yo y que es mi poder con el que ustedes van a batallar. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, ¿qué? Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El Señor quiere dejar muy claro, mis hermanos, que en el asunto de la gracia es Dios quien recibe la gloria de todo. De todo. Dios nos asiste con su gracia para vivir obedientemente, para darle la gloria a Dios en todo. Entonces, hermanos, la gracia no es una respuesta a mis buenas obras. La gracia no es algo que yo estoy creciendo en ella porque soy muy bueno. No, la gracia es un regalo que Dios da para que nosotros pudiéramos hacer algo bueno. ¿Me comprenden? La gracia no me se da a mí porque me porto bien. No, la gracia me da a mí para que yo me porte bien. ¿Comprenden? Entonces la gracia en ningún momento es una excusa para pecar, porque la gracia de Dios me permite vivir en la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Así que déjenme decirles algo. Cada obediencia de sus vidas es fruto de la gracia de Dios por fe. Pero les quiero preguntar algo. ¿Es posible que nosotros sintamos orgullo de nuestra obediencia? ¿Es posible que nos sintamos más fuertes que otras personas cuando sabemos más Biblia o tenemos una vida más de obediencia? ¿O no? ¿Sí? Entonces es muy fácil hablar de la gracia, si es un don inmerecido, pero no es tan fácil entender que lo que soy es por la gracia de Dios, no porque sea bueno o grandes cosas. Y ese es nuestro más grande problema. Hermanos, el hermano Jerry Bridge dice esto: si nuestro ministerio y toda nuestra obediencia son por la gracia a través de la fe, entonces Dios recibe toda la gloria. Y nosotros recibimos ¿qué? Toda la ayuda de Dios, pues es su nombre el que debe ser conocido y adorado. Escúchame, hermanos, Javier Gil no importa. El que debe ser adorado, el que debe ser exaltado es porque todo es para la gloria de Dios. Miren cómo habla Pedro. No busquen, miren cómo habla Pedro. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces viene una pregunta. ¿Será posible que mi vida precaria, que mi vida superficial y que mi vida débil sea porque la gracia de Dios no me está asistiendo? Porque si la gracia de Dios costó un precio tan alto y es un don de Dios, ese don no es inefectivo. Es más, la Biblia nos dice en Pedro, que va a ser el próximo sermón, creced en la gracia de Dios. Se puede crecer en esa gracia. Entonces, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y este solamente era un paréntesis para explicar qué es la gracia. Vamos a volver al tema inicial. ¿Qué es lo que produce en mí estancamiento? Y lo que les decía ahorita es lo que produce en mí y en ustedes estancamiento es no predicarnos el evangelio todos los días. Yo sé que suena tonto para algunos, pero no predicarme todos los días el evangelio. Piensen por un segundo, todos los que están aquí, si en esta semana se predicaron el evangelio todos los días. Y por favor, síganme la corriente. Piensen, se sentaron a decir, bueno, esto fue lo que Dios hizo y por lo que yo pasé, y estas son las malas noticias y las buenas noticias. Todos los días, en los devocionales, en mi vida personal. Ahora, cuando estamos lejos del evangelio, viene esto que es una realidad, y yo no sé ustedes cómo lo vean, pero
nosotros tenemos una relación con Dios con nuestro desempeño. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Pero si yo me porto mal, Dios no me va a bendecir. Déjeme ponerlo en este sentido. Ahí el pastor Tim Keller dice esto: cuando uno se aleja del evangelio, lo único que está haciendo es vivir en el orgullo y en el miedo. Déjenme ser más claros con ustedes. Y voy a ser muy honesto con ustedes, y espero que Dios les permita también ser honesto con ustedes mismos. Nosotros en la vida como cristianos, lejos del evangelio, vivimos en dos péndulos: el de la culpa y el del orgullo. Vivimos en un péndulo entre la culpa y el orgullo. Y déjenme explicárselos. ¿Han tenido días malos donde el pecado ha tomado lugar y los ha hecho caer? ¿Y ustedes se han sentido indignos? Hermanos, ¿se han sentido indignos? Sí. ¿Y saben qué es curioso para mí, para reflexionar? O sea, cuando pecamos nos sentimos indignos, pero antes de cometer ese pecado éramos dignos. ¿Sí? O sea, yo caigo en pecado y viene un sentido profundo de indignidad. No merezco el favor del Señor. Pero antes no éramos pecadores. ¿No? ¿O sí? ¿No teníamos antes pecado? Pero como nosotros hemos caído en ese juego de colocar pecados de niveles, este sí es escandaloso, pero este no. Y resulta que los más pequeños son los más dañinos. Entonces nos sentimos profundamente indignos. Y Señor, no merezco tu bendición. Y viene un proceso de culpa tan fuerte. Ahora, la culpa en sí misma no está mal. Lo que está mal con la culpa es la forma como manejamos la culpa. Déjenme contarles un caso, una historia real en un libro que estoy leyendo sobre el pecado. Resulta que se reúnen a orar en el servicio de oración los hermanos, y un hermano piadoso está orando y dice: Señor, líbranos de la inmundicia. Y todo el mundo: amén, sí, Señor. Señor, por favor, líbranos de una vida mundana. Y todo el mundo: sí, amén. Y luego dice este hombre: Señor, líbrame del cigarrillo. Piensen por un segundo. ¿Qué creen que pasó después? El hermano fuma. Este hermano fuma. Y no tuvo en poco decirlo públicamente, pero nosotros como creyentes en este mundo somos muy generales. Somos mundanos, sí. Somos llaga podrida, sí. Pero ¿qué es lo que te está haciendo llaga podrida del cigarrillo? No, no le voy a decir a nadie. Resulta que ese hermano terminó la reunión y no pudo volver más. Lo miraron feo, lo señalaron, lo apartaron. Ese hombre orando está diciendo: Señor, líbrame del cigarrillo. ¿Es pecado? No van a decir que no. Sí. Sí. Pero es escandaloso. Ya ese hermano no es digno de que le hablemos. ¿Fuma? ¿Usted se imagina que alguien diga: Señor, líbrame de la lujuria, líbrame de la pornografía? Ahora déjenme ser más honestos. Yo estoy seguro delante del Señor, porque pecado es pecado aquí en la China, que todos ustedes tienen luchas infernales con ciertos pecados. Infernales, demenciales, abrumadoras. Pero cuando viene ese pecado y viene la culpa, viene ese dolor tan profundo en donde ustedes han pensado por esto: Señor, yo estoy bajo tu disciplina. Señor, la verdad no merezco nada, Padre Celestial. Yo creo que lo mejor es que yo no vuelva a la iglesia, Señor bendito. No soy digno de estar en esta santa congregación. No soy digno de leer la Biblia, Señor. Y el Señor tal vez dice: bueno, espérate un segundo. Pero antes de caer en ese pecado, ¿es que eras muy digno? No. Pecadores. Pero hay pecados que nosotros hemos categorizado, ¿no? Entonces este sí es escandaloso y este no. Ahora, ¿qué pasa con esa culpa? La culpa lo tiró no al suelo y empezamos a tener una batalla con la culpa, y luego empezamos a tomar decisiones en nuestras fuerzas. Es decir, ya sé cómo combatir esto. Si fuera el cigarrillo, ¿no? Voy a dejar ir a la tienda de Doña Concha, no voy a utilizar más la plata, y empiezo a formarme un poco de reglas, y realmente tengo tanta fuerza por el poder de la culpa. Pero si ustedes y yo somos conscientes, ese poder de la culpa, ¿cuánto dura? Como 3 o 4 días. Porque eso no es el poder de la gracia. Ese es el poder de la culpa. Entonces, dice una hermana, leí esa semana: nuestro corazón es tan engañoso que nuestros motivos para no pecar están tan contaminados, porque el pecado que tememos más a las consecuencias del pecado que considerar que pecamos haciendo frente a la santidad de Dios. Es decir, cuando caemos en ciertos pecados, nuestro mayor temor es qué va a pasar, cuando debería ser es a quién hemos ofendido.
Y nuestro pecado es tan engañoso, mis hermanos, y la culpa es tan engañosa que empezamos a tomar medidas, a tomar reglas, hasta fuertes, pueden ser buenas en sí mismas, pero luego ¿para qué lado pasamos? Las cumplí. Soy fuerte. Pude combatir este pecado. Yo sabía que yo podía. Yo soy mejor que mis hermanos porque yo sí puedo combatir. No aquellos que se revuelcan en el pecado y pasan de la culpa al orgullo. Entonces, en ninguno de estos dos casos hemos visto la asistencia de Dios, la gracia de Dios, el pedir perdón, sino un asunto de cómo yo resuelvo este asunto es mis manos. Entonces, cuando llega este orgullo en donde yo pude salir de mi pecado en mis fuerzas, es como ese Gedeón que peleó con 32,000 soldados. Dice, yo tengo mis 32,000 métodos para salir del pecado. Y comenzamos a mirar a los demás por encima de sí mismos. Y hermanos, y por favor no se molesten, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos caído en eso, en donde usted no es tan espiritual como yo. Usted no lee la Biblia como yo. Usted no es tan comprometido como yo. Y eso es orgullo. Y se levanta el fariseo fuertísimo. Y pasamos de la culpa en donde yo no merezco el favor de Dios, ahora pasamos al orgullo en donde ahora ¿qué pienso? Merezco el favor de Dios. Ahora ya estoy bien, ya restauré las cosas. Entonces, en ambos casos de la culpa y el orgullo, olvidamos el significado de la gracia, nos hemos ido lejos del evangelio y tenemos una relación con Dios a través del desempeño y no a través de Cristo. Ahora, el tratar con Dios a través del desempeño, ¿cuál es el estándar de Dios en el desempeño? 100%, perfección. Amados que están aquí, vuelvo a insistir. Aquí todos nosotros, ninguno se siente indigno. Solo cuando cometemos pecados fuertes. Pero delante del Señor, pecamos, grandes, pequeños a sus ojos, pero pecamos y somos indignos. Y saben que lo precioso del Evangelio, vamos a empezar a hablar de él, que nuestra dignidad está en la obra perfecta de Cristo. ¿Ustedes se imaginan si realmente la bendición de Dios dependiera de mi desempeño? Te portaste bien, Javier. Bendición. Te portaste mal, te la quito. Todo el tiempo de la vida de un creyente hay bendición por su gracia. Ahora, esa bendición también es disciplina. No van a creer que estamos hablando de que solo... No, es disciplina. Eso es una bendición de parte de Dios porque Él dice que nos ama. ¿Cómo el Evangelio predicado todos los días me ayuda en estas cosas? Vamos a recordarlo. Hermanos, soy pecador. Nací con una herencia pecaminosa y voluntariamente peco. Eso fue el día que conocí al Señor y que el Dios en su gracia me rescató. Pero pregunto, ¿eso sigue siendo cierto hoy? ¿Sigue siendo pecador? ¿Seguimos teniendo una voluntad a pecar y seguimos teniendo una lucha con el pecado? Sí. Segundo, en esa realidad de mi pecado en esa época y ahorita, ¿qué es lo único que merece mis propias fuerzas y mi pecado? Una muerte. ¿Una muerte que de qué tipo? Eterna. Y entendimos, hermanos, que esa forma de obrar en nuestras fuerzas no hay ningún tipo de estándar, no podemos cumplir ni llegar al cielo en nuestras propias fuerzas. Esas son las malas noticias. Ahora, tal vez ustedes digan, bueno, esas malas noticias a mí no me animan mucho. Pero ¿qué tan beneficioso es entender que soy pecador? ¿Qué tan beneficioso puede ser entender que realmente en mí mora la maldad? Déjenme decirles esto. Es posible que si las malas noticias son reales y yo me las predico hoy, voy a empezar a tratar el pecado como pecado. Por ejemplo, es factible decir que nosotros no mentimos, solo que exageramos un poco. ¿A ustedes no les ha pasado que tienen un momento de confrontación y hay una persona indignada por algo que usted dijo? ¿Y cuál es la expresión que uno siempre dice? No, la verdad, hermano, eso no era lo que yo quería decir. No, a la luz del Evangelio, si yo tengo claras las malas noticias, sí, eso es lo que yo quise decir y yo la quería ofender tanto. Pero cuando yo no entiendo que soy pecador, no tengo la libertad de entender, soy eso. Estamos hablando de las malas noticias, no vayan a caer en depresión por esto, pero soy eso. Podemos entender que mi falta de perdón no es un asunto del problema de los demás, es mi pecado, mi orgullo, mi amargura, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, tratamos el pecado con la libertad de poderle decir al Señor, ¿saben qué es tonto de nosotros? Tratar el pecado y confesarlo como si Dios no lo hubiera visto y no lo hubiera estado presente en el momento que lo hicimos.
Las malas noticias me están diciendo a mí, Javier, tienes la libertad de reconocerte tal cual eres y no justifiques neciamente ni estés justificando todo el tiempo tu pecado, porque ese es nuestro bendito problema. Somos fuertes. No, usted me está tomando a mal. No, no, hermanos, somos malos. Y necesitamos tanta ayuda de Dios el día que nacimos de nuevo como hoy. ¿Saben por qué se escandaliza la gente cuando alguien dice, Señor, líbrame del cigarrillo? Porque ese hombre es indigno y yo soy digno. Y déjenme ir un poco más lejos. Si tuviéramos esa experiencia todos nosotros hoy y empezáramos a confesar diciéndole, Señor, líbrame de lo que me está quejando, se acaba la iglesia de Betania hoy. Se acabó. Porque nadie quiere estar con gente tan malvada ni tan perversa. ¿Ustedes se imaginan por un segundo que el Señor permitiera saber lo que Javier Gil ha pensado de algunos de ustedes en un momento de ira, de molestia, de disgusto? Señor, perdóname porque hablé mal de Juan. Bueno, esto se hace en privado, ¿no? Pero no es cierto. Entonces, meditar en las malas noticias, si me permiten, me da esa libertad de dejar de estar justificando mi pecado, de dejar de estar escondiendo mi pecado, de dejar de estar llamándolo por otra cosa. ¿Soy mentiroso? Sí, soy mentiroso. ¿Soy orgulloso? Sí, soy orgulloso. ¿Soy rencoroso? Sí, soy rencoroso. ¿Saben de qué les hablo, verdad? Cuando alguien quiere hablarles a ustedes o ustedes mismos dicen, no, pero es que yo creo que no es así. ¿Sí? ¿Han tenido esa experiencia? Mira esto, mira, yo creo que tú eres así. Dice, la verdad, yo no creo que yo sea así. Pero las malas noticias dicen, tú eres así y peor. Entonces, de verdad, es una desgracia que si yo me predico el evangelio todos los días, entiendo, Señor, de verdad, yo sigo siendo ese pecador. Yo sigo siendo ese hombre que merezco la muerte eterna, Señor. Y yo sigo siendo ese hombre que no cumple tus estándares, Santísimo Dios. Señor, te confieso mi pecado con la libertad del caso y eso me da la tranquilidad de no vivir en la culpa, sino pasar a las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que el Señor amó a Javier Gil y a cada uno de ustedes, si son en Cristo, cuando estaban como muertos en delitos y pecados. Se hizo hombre, ese hombre perfecto, se hizo hombre para vivir la vida que ustedes y yo no podemos vivir, para luego darlo en su justicia, dándola a nosotros como si la hubiéramos vivido. Fue a la cruz tomando todos y cada uno de mis pecados. Y escuchen esto, el pecado que cometí ayer, por ese pecado, ese Señor murió. ¿Es comprensible? Hablaba con los hermanos esta semana y le decía, si yo llego a mi esposa y le digo, mi amor, mira, perdón por la ofensa que hice, pero tengo tanto gozo, soy un miserable, pero entender que Cristo murió por ese pecado, qué gozo que tengo. Pero las expresiones contrarias es, mire, siga pensando así. Usted es muy ligero. Yo necesito ver frutos en su vida de cambio para poderle creer lo que usted está diciendo. No, el evangelio es una buena noticia que hay que creerse. Cristo, Señor, me amaste cuando estaba muerto en delitos y pecados y lo sigues haciendo. Y me bendices con tu gracia para poder vivir esa vida que debo vivir. Si yo entiendo que soy pecador, ¿saben qué se va a quitar de mi vida? Dejarle estar colocando cargas a los demás. Dejando de ver a los demás como simples puros y físicos miserables, lejos del Señor y lo más podrido del cristianismo cuando yo soy ese podrido del cristianismo. Dios me amó a mí cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Y saben qué? Me sigue amando hoy. Y ese pecado que me tiene tan cargado, tan culpable y tan sumido, el Señor dice, ven a mí. Si es rojo como el carmesí, lo hago hoy como la blanca lana. Pero no, Señor, yo tengo que hacer algo, yo tengo que darme golpes de pecho, yo tengo que doblar rodillas 3 horas, 5 horas, Señor. Yo no vuelvo a la iglesia porque me siento indigno. Dice, no, en tus fuerzas no vas a hacer absolutamente nada. ¿Tú crees que yo te puedo limpiar hoy? Porque eso dice el evangelio. Ahora no solo es mi Señor, sino también es mi abogado. ¿En qué casos? Hijitos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Y saben cuántos casos pierde el Señor Jesús? 0 por sus hijos. Hermanos, entonces si yo entiendo el evangelio, las malas noticias y las buenas noticias, puedo dejar de estar pasando de la culpa al orgullo y pasar a lo que dice el evangelio y socorrer hoy corriendo, ir al trono de la gracia y decir, Señor, dame gracia
dame amor y dame poder para vencer este pecado. ¿Qué dice el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ese Dios puede darme el poder, la fortaleza, la santidad y la gracia necesaria para vencer ese pecado. Y lo único que tengo que hacer es creer que eso es así, porque el Señor lo dice. Pero en mi corazón, mi orgullo dice, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que tomar medidas restrictivas. Ahora, les voy a decir algo, esas medidas restrictivas tienen poder si son empujadas por la gracia. Porque si son empujadas por la culpa o el compromiso, no sirve absolutamente de nada. Déjeme ir un poco más a fondo. No es cierto que leer la Biblia, estudiar, hacer devocional familiar, asistir a la iglesia, estar en un ministerio, para muchos de nosotros se convirtió en una carga. ¿O no? Solo piensen en sus conciencias. ¿No es una carga? Y uno pone a pensar, después de uno ver el Evangelio, Señor, yo no puedo entender por qué soy tan necio de pensar que eso es una carga. ¿Pero se convierte en una carga o no? Hacer el devocional, un ministerio en la iglesia o el matrimonio. Usted se imagina que alguien le diga a usted, mira, yo te amo o yo estoy contigo porque la Biblia me dice que tengo que estar con usted hasta que la muerte lo separe. ¿Se imagina una pobre mujer recibiendo esa noticia? Yo tengo que estar con usted porque tengo que estar con usted. Eso es una carga. Es terrible escuchar a alguien así. Pero las verdades del Evangelio, ¿qué me llevan a sentir? Pónganse a pensarlo en un segundo. ¿Qué me llevan a pensar? ¿Por qué yo puedo empezar a leer la Biblia, a orar y a disfrutar de ustedes y de la iglesia de otra forma? ¿Por qué? ¿Qué me motiva ahora? ¿La obligación? ¿El compromiso? ¿O el agradecimiento? Dios me amó a mí. La motivación no es mi amor por Dios. La motivación es el amor de Dios por mi Señor. De verdad, pensar en un segundito. Tú mandaste a tu hijo a la cruz por mí. Y me amas de tal forma, santo Dios, que descargaste toda tu ira sobre él y no sobre mí. Por favor, vayan a 2 Corintios 5:14. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice así la palabra. Dice así la palabra del Señor. Verso 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. Ahora, quiero que constreñir significa obligar. El amor de Cristo me obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo? La obligación, el compromiso, el no quedar mal, el no sentirse culpable. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo a vivir la vida en Cristo? El amor de Dios. Un hermano me ponía ese ejemplo y se los quiero compartir. Hay un padre de familia, hay dos casos. Hay un padre de familia que su esposa lo demandó y resulta que Bienestar Familiar le dice tiene que dar 300,000 pesos mensuales y él tiene que consignar. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? ¿Usted imagina que tenga que llegar una pobre mujer a demandar a ese hombre para que provea? ¿Pero por qué lo hace? Por una obligación, por un compromiso. Pero los padres que están aquí y que amamos a nuestros hijos, ¿no es un privilegio proveerles? ¿Y cuál es la motivación? El amor. Ahora, nuestros hijos no siempre se portan bien, no siempre son lo mejor del mundo, a veces hacen unas canalladas, unas calaveradas, como dice el pastor Leonel, pero los seguimos amando. Entonces, la verdadera motivación del apóstol Pablo no era, tengo la obligación, es que si no leo no soy cristiano, es que si no voy a la iglesia la gente va a pensar que no soy salvo. No. Lo que incitaba o movía la obediencia era el increíble amor que Dios tiene por Pablo. El increíble amor que Dios tiene por mí. El increíble perdón que Dios tiene por mí. ¿Cómo no servir a un Dios que no escatimó a su propio hijo? ¿Cómo no servir a un Dios que aún sabiendo que soy pecador me sigue amando, me sigue disciplinando, me sigue restaurando y que no me da la espalda?
Hermanos, no dan ganas increíbles de conocer un Dios así tan amoroso y tan bueno. No es un deleite poder leer en su palabra ese Dios que dio su Hijo por mí. Pero cuando nos alejamos del Evangelio y pasamos de la culpa al orgullo, del orgullo a la culpa, de la culpa al orgullo todo el tiempo, la Biblia es una pereza, el exhortarnos es abrumador, la rebeldía, la ansiedad es terrible, los juicios entre nosotros son cansoncísimos y agotadores. Pero imagínense por un segundo, Señor, en este día reconozco que soy pecador y que no hay nada en mí que pueda ganar, pero tú me amas. Y cuando mi hijo manifieste pecado o cuando mi esposa manifieste pecado, ¿qué voy a hacer? Ella necesita el mismo poder que yo necesito hoy. Y ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hablar del Evangelio y vamos a pedirle perdón a Dios y que Dios nos dé de su gracia hoy para perdonar, para amar, para restaurar, para vivir, para gozar y ser felices. Es una desgracia que nuestra vida cristiana sea una vida de resignación, porque tengo. No. ¿Ustedes se imaginan a alguien en el cielo porque tengo? No, el Señor fue a la cruz por amor a nosotros. Entonces, si realmente tenemos claro el Evangelio y nos lo predicamos todos los días, ¿saben a quién le estamos predicando? Al fariseo que tenemos por dentro, que necesita ser bajado de su orgullo, y le estamos predicando a ese pecador débil y culpable que necesita ser animado todos los días. Necesitamos bajar ese fariseo y animar a ese pecador débil y culpable que tenemos todos los días. El Evangelio es solo para pecadores, entonces el Evangelio es para ustedes y para mí. Todos los días. El favor de Dios, amados hermanos, por favor crean esto, el favor de Dios está sobre nosotros todos los días, no porque seamos buenos y malos, sino porque estamos en Cristo. ¿Lo comprendieron? El favor de Dios está todos los días sobre mi vida, no porque me porte bien o mal, sino porque estoy en Cristo. Y cuando me porto mal, mi Padre Celestial viene y saca esa regla que le decimos a los niños, me da pavo con tanto amor y me restaura con tanta misericordia. Pero yo personalmente no quiero vivir más esa vida de culpabilidad y orgullo, culpabilidad y orgullo, culpabilidad y orgullo, porque muchos de ustedes viven así, vivimos así. Alguien que se sirve de la gracia, dice un puritano, y de la misericordia de Dios es rápido para arrepentirse, pero también es lento para pecar. El Evangelio es muy necesario y yo les digo de verdad, lo que están viviendo ahorita, las consecuencias de pecado, es no tener el Evangelio claro todos los días a sus vidas y a sus hijos. Porque tiene que morir eso de usted parece del diablo, usted no parece creyente, usted no camina como yo. Y tal vez el Señor te diga, bueno, eres un fariseo y el que dijo, sé propicio a mi pecador. Una de las expresiones favoritas de Spurgeon es todos los días, sé propicio a mi pecador. Y debe ser nuestra oración, sé propicio a mi pecador, Señor. Y que podamos descender y salir de esta congregación hoy justificados por su gracia y por su misericordia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, no permitas, amado Dios, que la palabra que tú has expuesto hoy sea un sermón más, amado Dios. Yo necesito de tu gracia. Tú sabes cuán bajo caigo y hemos caído. Y he vivido, Señor, muchas veces bajo el hundimiento de la culpa, poniéndome cargas. Algunos hasta se hacen daño, Señor, con tal de pagar la ofensa que se ha hecho, cuando cada ofensa ya fue pagada y soportada en la cruz del Calvario. Señor, entender hoy nuevamente que tú me amas y que tú me puedes dar más gracia y que mi vida delante de ti no depende de mi desempeño, porque depende del desempeño de alguien que fue justo y perfecto. Es Cristo Jesús. Ahora gozo de la bendición de ese desempeño por el cual ganó la preciosa gracia que ahora se me da como regalo. Señor, tal vez muchos estén pensando que eso es lo que hace ligeros a los cristianos. Pero los que están en Cristo aquí saben que eso es lo que trae libertad y paz.
Permítenos predicarnos el Evangelio todos los días, a nosotros mismos, a nuestra familia, y líbranos de la maldición del orgullo. Porque posiblemente, Señor, fuimos salvos por el Evangelio, pero no estamos viviendo las verdades del Evangelio. Hemos relegado el Evangelio, Señor, a los inconversos que necesitan escuchar un mensaje, cuando, Señor, tal vez seamos nosotros los que más necesitamos ese mensaje hoy. Perdónanos por alejarnos de tu palabra. Perdónanos porque hemos convertido el cristianismo en una carga, nuestras relaciones familiares en un fastidio, nuestra vida como hermanos en un tedio, los ministerios como algo aburridor, el leer y escudriñar tu palabra como algo sin oficio, Señor. ¿Cómo no querer orar y estar a los pies de un Dios tan bueno? Tu palabra dice, Señor, que si alguno está cargado y trabajado, que vayamos a ti, Señor. Y tal vez muchos, incluyéndome, estamos cansados del manejo mal de la culpa y de la prepotencia y del orgullo cuando actuamos bien. Y robamos tu gloria. Porque el que debe ser exaltado eres tú, Señor. Porque todo lo haces para tu gloria y por eso tu bendita gracia nos asiste, para que entendamos que todo viene de ti y no de nosotros. Así que, Señor, gracias. Y permítenos pasar unos momentos en silencio, suplicando tu ayuda, Señor, y tu misericordia. Oh Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra, que tu evangelio no solamente nos salvó, sino que nos transforma. Bendícenos con tu poder, Señor, en el evangelio, para salir con un gozo indescriptible hoy. No por causa de que somos buenos, sino por causa de que tú eres bueno y amas a seres miserables y a criaturas necias como nosotros. Y que sea tu amor, Señor, el que nos estimule a vivir una vida para tu gloria y para tu honra, donde tu nombre sea exaltado. Que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. En Cristo Jesús. Amén.